del país. Es genial, ¿no? Si este muchacho está en condiciones de que hacer una pericia... Bueno, quiere decir que ya tiene antecedentes Mayán. ¿Te acordás cuando le quisieron hacer la misma pericial psicológica a Carlos Fait, al ministro de la Corte Suprema de Justicia? Sí, probablemente uno de los, para los que hemos pasado por la Facultad de Derecho, como una cosa así, como un prócer de Derecho. Entonces, ahora, me parece que hay que imbricarlo a todo esto, hay que juntarlo. La calle, este muchacho, yo insisto, ¿no? Son los que se hacen cruces cuando... se opinaba sobre la doctora Cristina Fernández. Ahora con una liviandad absoluta se dice esto, Hay, ¿no? además son como dos mundos que parecen muy lejanos y difíciles de entenderse el uno al otro. Son como dos lógicas, hablan dos lenguajes distintos. Lo veíamos ayer de Lía cortando la calle de San Justo con una sonrisa y el gobierno celebrándolo. Claro. Nunca se van a poner de acuerdo. El tema es que tiene que funcionar la Argentina. Entonces, en el medio tenés toda una sociedad... Habría un problemita, ¿no? Claro. Claro. Pero que pasa lo mismo que con el INADI. A ver, yo decía, la decisión del presidente no es la firma del presidente, pero es el abuso que se hizo de una organización que en cualquier país del mundo funciona razonablemente bien y que acá fue un aguantadero de amigos, 460, ni uno por concurso. Pero no te digo un concurso como sucede en otros lugares. A ver, ¿qué tradición, qué estudiaste para llegar a este lugar? Amigos, pongo el ejemplo de Donda, que solo tomaban las discriminaciones que según la óptica de la ideología del momento, y lo sabemos en carne propia esto. O sea, no era de la discriminación, era la discriminación que siempre que me jorobara a mí o a alguno de mis partidarios. Las otras no. Tuvimos dirigentes, gobernadores, hoy lo recordábamos con Antonio, un gobernador le dijo borracha a Patricia Bullrich, no me acuerdo qué cosa le dijo a María Eugenia Vidal, nada. ¿Viste? Un camarista dijo, lo quiero agarrar a piñas a un periodista. A mí me llama... Yo me presenté, hice la presentación y nadie se ve que está... Me olvidé el sellado. A mí me llama la atención la cifra siempre. Sí. Más de 400, es una pyme grande, es una pyme importante que debería funcionar con esa cantidad de gente. Pero ¿me entendés que pervertís un hecho que está muy bien, que es que se trabaje sobre que hay discriminaciones? Por supuesto. Sobre montones de colectivos hay. Entonces, pervertís eso y haces que, bueno, llega y lo cierre, vos decís, bueno, cerró un lugar de amigos más que... Martín Tetaz, diputado nacional, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Empiezo de atrás para adelante. ¿Qué ves con esto? Lo mismo que pasa siempre, ¿no? A mí me parece, primero hay que mirar los números, si tenemos alguna, es una política pública, si puede mostrar resultados, si no. Si no puede mostrar resultados, eliminamos la política pública o hacemos una política pública que funcione. Me parece que como nos vamos a extremos siempre en Argentina, perdemos esa discusión de fondo. Con todas las políticas es igual. Entonces, supongamos, la escuela pública no funciona bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cerrar el Ministerio de Educación, ahora es Secretaría, ¿no? La vamos a cerrar y vamos a cerrar las escuelas también. A nadie se le ocurriría, en su sano juicio, cerrar las escuelas. Con esto no te estoy defendiendo ni nadie, todo lo contrario, coincido, comparto todo lo que planteabas vos recién. Lo que digo es, el país tiene que tener una política de combate contra la discriminación. Sí, no, ¿en qué instancia? ¿De qué manera? ¿En la escuela? ¿En la articulación con la escuela probablemente? ¿De qué forma? ¿Tiene que haber algún control o alguna penalidad concreta para cuando hay actos de, por ejemplo, ¿vos conoces a alguien que haya sido condenado por discriminación? ¿Penal o civilmente? Que haya tenido que responder. Yo no, capaz que hay alguien. Y capaz que vienen mañana y me pueden mostrar la lista y me dicen, no, mirá, actuamos en 1.348 casos, el resultado fue este y este. A mí me gustan las políticas públicas así, que tienen un objetivo, que tienen una métrica, que se pueden medir y que yo como ciudadano puedo controlar si el Estado está funcionando o no está funcionando y puedo pedir que mejore alguna métrica en ese sentido. Si no, la cuestión es pasmódica de formo un grupo de amigos y lo detono del otro lado, digamos, en el medio está la gente que no resuelve el problema que tiene concreto. Y aparte pervertís para el común del ciudadano que la está pasando mal el sentido de esto. Decía, cerralo porque no sirve para nada. O sea, se instala como tiempo cultural. En el medio de esto yo decía, aparece Mayans, hay que hacerle un test psicológico al presidente, no está bien Yo siento como que hay una apretada al acelerador que tuvo su clímax con Albistur. No sé si es marzo o abril cuando cae. ¿Sentís que hay un intento de la oposición más dura de esto? No sé, el kirchnerismo y el peronismo en general tiene una historia atrás empujando, ¿no? Gobiernos hacia el borde del precipicio.
tienen que estar dadas muchas condiciones para que una estrategia de esa naturaleza prospere. Y la primera de esas condiciones es que tiene que haber un vacío político, la segunda de esas condiciones es que tiene que haber una situación social insostenible y la gente pidiéndolo. A mí, cuando acaba de cambiar un gobierno, que uno le puede gustar o no, digo, yo vos sabés que soy bastante crítico de muchas de las cosas del gobierno de Milei, pero en muchos aspectos lo que está haciendo Milei podía haber sido previsible durante la campaña, no es que tampoco giró hacia un lugar que... Entonces uno dice, bueno, está bien, es que lo que me pasa a mí cuando tengo que tomar decisiones a veces de acompañar algunas cosas, como cuando voté a favor de la reforma que estaba proponiendo el gobierno. No lo hice porque fuera Milei, lo hice porque eran reformas que eran buenas para la gente, y si hay cosas que son buenas para la gente, para adelante. Después si el presidente grita, no grita, insulta, no insulta, creo que va a quedar en el anecdotario. Acá la pregunta del millón para toda la gente es, este presidente llegó para poder bajar la inflación, reordenar un poco el funcionamiento de un Estado que estaba completamente desmadrado, como el caso del INADI que están contando, en términos de resultados. ¿Va a poder mostrar resultados? ¿Cuándo? Esa es la única pregunta que importa. Después, gente Albistur comiendo pochoclo. Nadie sabe ni quién es Albistur. Es consumo irónico nuestro, ¿entendés? O sea, cuando vos pones Albistur, la gente dice, un señor en una reposera comiendo pochoclo, ¿quién será ese señor? Es como que puede ser una cosa hasta graciosa, digamos, ¿no? Entonces, no creo que valga la pena darle más importancia de la que no tiene. Martín, ahora después de todas las discusiones por la ley, la caída de la ley, quedaron como posturas encontradas casi desde el punto de vista emotivo más que por ahí ideológico. Y hay propuestas que vienen seguramente que el gobierno anunció, por ejemplo, una reforma laboral, que a mí me gustaría saber cómo pueden llegar a votar incluso los que quedaron peleados, bueno, los radicales. Ahí está, pero fíjate que la reforma laboral ya ha estado incluida dentro del DNU, ¿no? Y nosotros lo que le pedimos al gobierno, como el DNU, ya era, además lo habíamos anticipado, el DNU se traba judicialmente, eso era cantado en materia porque además está opinado si era una circunstancia para DNU porque el mismo gobierno estaba convocando extraordinarias. Entonces, el 99, inciso 3 de la Constitución es muy claro, el Ejecutivo no puede legislar, está terminantemente prohibido. Ahora, si el Congreso no está funcionando en una situación extrema, etcétera, bueno, lo puede hacer. Entonces, eso está opinado judicialmente. Entonces, nosotros dijimos, tráiganlo al Congreso como proyecto aparte. Y de hecho presentamos el proyecto del mismo DNU como espejo, como proyecto de ley. A propósito, justamente para poder dar esa discusión, entre otras. Porque cuando vos ves el DNU, te pasa que va a llegar el DNU a la discusión nuestra y te pasa que hay cosas que están funcionando, porque de hecho ya está vigente el DNU. Entonces, está, por ejemplo, en materia de alquileres. De hecho, creció mucho la oferta de alquileres. Está bien, desde un piso muy bajo, pero creció entre 50 y 60% dependiendo del barrio, la cantidad de departamentos en alquiler, que era exactamente lo que se necesitaba ir en ese camino. Pero después ves otras medidas, como lo que pasó con las prepagas, por ejemplo. Y vos decís, mira, ¿alguien está mejor con la situación de las prepagas? ¿Los médicos están cobrando más o en tiempo? ¿Las personas tienen un servicio mejor? No, claro. Lo único que pasó con las prepagas es que la gente paga cuotas de 200, 300 o 400 lucas y no tiene un servicio mejor y los médicos tampoco están cobrando bien. Entonces, evidentemente vino a resolver un problema que había un problema, no lo resolvió, no sé para quién le transfirió un montón de plata, pero el problema no resolvió ningún problema. Entonces, eso nos gustaría a nosotros sacarlo del DNU, desactivarlo a eso y que la gente pueda tener una prepaga que sea razonable nuevamente. Pero sí quisiéramos avanzar en la reforma laboral que tiene el DNU. ¿Me comprendés? Todo esto tiene que estar despojado de las cuestiones emocionales. Pero te digo, a mí no me eligieron diputado para ponerme en una discusión de cartel de la avenida Corrientes, de si Milei es más lindo, yo soy más lindo. Pero coinciden que influyen. Hay gente enojada que dice, yo coincido pero no lo voy a votar. Yo he escuchado ese, no del lado de ustedes. Pero hay, por ejemplo, abajo de Pichetto, muchos que quedaron... Yo creo que cada uno puede hacer lo que le parezca razonable con su conciencia. A mí, yo tomé un compromiso, que es acompañar las cosas que me parece que son buenas, y muchas de las reformas que está proponiendo el presidente dentro de ese DNU me parecen buenas. Otras, como te conté el caso de las prepagas, claramente no son buenas. Claramente, además, no es opinable, es un dato de la realidad. No son buenas. Entonces yo voy a votar a favor de las cosas que son buenas, que yo veo que funcionan y que son buenas para la sociedad, para la economía y para la gente. Voy a votar en contra de las cosas que no están funcionando. Martín, dijiste, eligieron un presidente para, entre otras cosas, solucionar el tema de la inflación. Ponete de economista. Claro. ¿Qué ves?
O sea, con esto que hay festejo por el superávit fiscal, la macro parece como que sí, el dólar 1085. No, pero además el superávit de enero, chicos, primero, enero siempre es un mes superavitario porque históricamente ha sido así, inclusive durante el kirchnerismo era generalmente superavitario porque es un mes que vos pagás todavía salarios viejos, no entraron las paritarias, pero tenés tus ingresos nuevos porque los impuestos se ajustan a los precios nuevos. Entonces, en general, sobre todo con la inflación fulminante de diciembre y de enero, obviamente, chocolate por la noticia, el mes de enero es superavitario, pero además porque no le pagaron a nadie. Entonces, si yo... Lo que dice Pancho todo el tiempo. Claro, si yo no pago la tarjeta de crédito, no pago el colegio de los chicos, no pago la... No te pago ingresa menos. Bueno, claro. entonces obviamente después me sobra guita. Digo, mira, me sobraron 500 lucas, te digo, a fin de mes. Vos decís, mira, pero el mes que viene tengo que pagar todo de vuelta. Entonces, evidentemente eso no se puede sostener. Ahora, que el gobierno está comprometido con cerrar el déficit fiscal, lo sé, es verdad. Que necesita más motosierra y menos licuadora también, es evidente, porque hasta ahora... se encontró en el camino con la licuadora. Fíjate que nunca en el discurso de Milei, en toda la campaña, aparecía la licuadora. Siempre aparecía la motosierra. Y de hecho ahora él mismo lo reconoce para hablar del balance del Banco Central, pero lo mismo que le ocurre a los pasivos monetarios remunerados del Banco Central, le ocurre a las jubilaciones, y le ocurre a los salarios, y le ocurre a las transferencias a las universidades, y le ocurre a los pagos de medicamentos, y le ocurre a las transferencias de plata para que se hacen también en las provincias para los hospitales. Entonces está todo colapsado. Bueno, necesita tener un plan antiinflacionario que no tiene. Entonces cuando aparezca ese plan antiinflacionario, vos tengas certeza de que la inflación está bajo control en los próximos meses en Argentina, la gente va a respirar. Hoy la incertidumbre es porque eso no es está. mucha. Última, Delfina. Sí, ahora, ¿cómo se para la UCR frente al gobierno? ¿No? Vimos que en la ley Ómnibus quedó al descubierto Se están matando, Delfina. claro, bastante debate, podemos decirlo, pero ahora Gustavo Valdés tuvo un fuerte encontronazo con Martín Lustó. ¿Cuál es tu análisis? Me importa un carajo lo que diga Lustó, porque ella es muy educada, no te va a decir exacto. Pero yo no le doy importancia a la cuestión de la discusión política interna. El radicalismo siempre tiene una tradición de mucha discusión interna, política interna. Pero hubo descalificativos de por medio, eso es ¿no? a veces, vos acordate lo que había pasado con... me viene a la memoria aquel escenario de la pelea entre Martín Lustó y Gerardo Morales, tirándose inclusive un vaso de agua. Y qué sé yo. Después se pusieron de acuerdo. En la construcción política a veces el propio presidente acusó a su ministra de Seguridad de ser ponedora de bombas en jardines de infantes y una semana después la nombraba ministra. Entonces no me quiero concentrar en la parte que por ahí es más atractiva para mucha gente, yo lo sé, de la pelea de cartel, y me quiero concentrar en la parte de lo que está avanzando. Hay 5 gobernadores radicales que están trabajando. De hecho, el único lugar donde sobrevive Juntos por el Cambio es en los gobernadores. Todavía los 10 gobernadores trabajan bastante en bloque. Y hay una intención de producir hechos políticos permanentemente en conjunto. Y en el Congreso hay un bloque radical que se unificó y que en la última votación importante que hubo, que fue la votación a favor o en contra del proyecto de ley, votó 32 de los 34 diputados juntos. Ahora, ¿eso sale solo o es el resultado de un trabajo? Bueno, es el resultado de un trabajo. Hay muchas posiciones con matices en el radicalismo sobre cómo tiene que proceder la política económica, las medidas que tiene que tomar el gobierno, y hay que ir encontrando esa diagonal de los consensos. Dentro del radicalismo es un trabajo, pero viene bien. Gracias, señor. Un placer Muchas verte. gracias. Gracias. Hay más información urgente en La Nación Más.